Esta es una hermosa palabra que nos lleva a tener un consejo para cada uno de nosotros. Un consejo, como siempre, la Biblia, un consejo sabios que nos dice la palabra del Señor y que tiene que ver con las palabras. Es decir, la palabra de Dios nos aconseja algo que tiene que ver sobre nuestras palabras. El versículo 6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Es decir, que la palabra nos está indicando que tenemos que saber cómo hablar, cómo dialogar. Las frases, las palabras que salen de nuestra boca no pueden ser cualquier tipo de palabra. Si realmente somos cristianos, si realmente nuestra vida ha cambiado, si realmente hemos nacido de nuevo, tenemos que tener un hablar de bendición. Tenemos que tener un hablar que sea agradable, respetuoso hacia los demás. Yo tengo por aquí algunos apuntes que he sacado para usted en esta hora. Y como aquí la Biblia menciona que vuestra palabra sea sazonada con sal, está mencionando un elemento que cotidianamente utilizamos para hacer nuestros alimentos, para elaborar nuestra comida. Sabemos que la sal es un ingrediente fundamental para que lo que cocinamos tenga sabor, para que lo que cocinamos tenga sabor. Y para poder que esa sal haga esa labor, se debe mezclar, se debe revolver. Y eso es bien interesante con esto. Ahorita le voy a decir por qué. Pero permítame entonces mostrarle las notas o decirle las notas que saqué para usted en esta hora. Sazonado con sal, atención esto, significa ingeniosamente o ingeniosa. En el uso pagano, atención con esto. En el uso pagano, cuando dice sazonado con sal, significa ingeniosa en el mundo pagano. Pero aquí en el lenguaje bíblico sugiere que algo no es insípido ni tedioso, sino todo lo contrario, que es interesante y bien escogido. Y aquí hay un dato interesante. Dice: los rabinos usaban el término sal para decir sabiduría. Los rabinos en Israel en ese entonces mencionaban la palabra sal o sazonado con sal, era refiriéndose a sabiduría. Entonces, esto es bien interesante porque nosotros podemos entender qué tipo de palabras son las que un creyente nacido de nuevo, si es creyente ha nacido de nuevo, obvio, pues tiene que tener en su lenguaje. Tristemente, muchos creyentes tienen problema con su hablar. Muchos creyentes todavía no han podido dominar esa lengua. Y cuando yo hablo de la lengua, usted de pronto me puede estar diciendo: pastor, ya va a hablar acerca de los que murmuran, el chisme, etcétera. No solamente se refiere a eso. Se refiere a nuestra manera de expresarnos. Hay gente que cuando habla, a uno le chillan los oídos por las palabras, las vulgaridades que dicen y que mencionan. Muchas veces no se dicen vulgaridades, pero las palabras son hirientes, las palabras son sarcásticas, las palabras son unas palabras que no edifican. Y lo que la Biblia me dice aquí en Colosenses capítulo 4, versículo 6, que tu palabra sea siempre con gracia, habla acerca de esa gracia, de ese favor que nosotros recibimos de parte de Dios, y nuestras palabras tienen que ir de esa misma manera, bendiciendo a las personas, como llenando de favor a aquel que nos escucha. Y dice sazonada con sal. Debe ser una palabra que no sea insípida, sino por el contrario, que sea una palabra hermosa, una palabra que le dé sentido, que le dé sabor a lo que tú dices. Y eso es algo muy importante. En estos tiempos que se maneja la tecnología y que se manejan tantas cosas, a veces se puede uno escudar a través de la tecnología, a través de una computadora, a través de un teléfono. Y decimos: no, yo no hablo directamente, pero escribo. Escribir es lo mismo. Escribir es lo mismo. Porque esas palabras que decimos o esas palabras que nosotros escribimos, en ejemplo en las redes sociales, eso proviene de un solo lugar. Y ese lugar es el corazón. Amén, hermanos. Ahora, el Señor Jesucristo dijo algo bien importante y bien interesante en Mateo 5:13. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Vosotros sois
la sal de la tierra. La palabra sal se refiere a esa sabiduría, se refiere a esa influencia de los cristianos para impedir que la maldad se siga moviendo hoy en día en la tierra. Cuando el Señor dijo, somos la sal de la tierra. Hay una maldad en la tierra, pero nosotros como creyentes estamos aquí para salar la tierra, para salar a este mundo. Recuerde que una de las funciones de la sal es preservar. En algunas comunidades lejanas, donde no existía refrigerador, o antiguas, se utilizaba la sal, se salaba la carne, se salaban los alimentos para poder tratar de conservarlos un poco más. Cuando el Señor habla, vosotros sois la sal de la tierra, es que todavía la iglesia de Jesucristo, los hijos de Dios, están preservando todavía este mundo, preservando todavía la tierra. ¿Y cuál sería el propósito de preservar, de cuidar, de guardar, para que esto no se siga dañando? Aunque sabemos que esto va a seguir en aumento, la maldad, porque la palabra lo dice, pero hay alguien que todavía retiene eso. Hay alguien que todavía le pone freno a esa devastación que al final irá a llegar. Y es la iglesia de Cristo que todavía está aquí en la tierra. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que muchas personas todavía que no conocen del Señor se puedan convertir a Él y puedan ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? Y necesitamos eso. Entonces, la Biblia hoy nos da un consejo hermoso en Colosenses 4:6. Que nuestra palabra sea una palabra sazonada, que sea una palabra que venga con gracia, que sepamos también cómo responder a todas las cosas que nos suceden y no responder de una manera grotesca, grosera, aumentando el fuego de los conflictos, de los pleitos, de las contiendas, sino por el contrario, sabiendo responder con una palabra suave y apacible, una palabra de paz, una palabra de bendición, no una palabra que avive más el fuego de la discordia. Amén, hermanos. Ahora, hay algo interesante, porque por allá mirando yo Colosenses y mirando también en Efesios, en el capítulo 5 del 3 al 4, dice lo siguiente: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que las palabras son importantes para un creyente. No podemos nosotros caer en este tipo de acciones. Mira lo que dice: ni palabras deshonestas. No se pueden mencionar ni siquiera entre los creyentes, no solamente ciertos pecados como mencionas estos pasajes de la Biblia que acabo de leer, sino también las palabras. A veces la gente le pone más cuidado que la fornicación, que el adulterio, que una cosa, que la otra, que son pecados, y nosotros desafortunadamente le colocamos escala a los pecados. Pero para Dios los pecados todos son los mismos. Pero dentro de esos pecados y dentro de eso que no se debe ni siquiera mencionar en el pueblo de Dios, son las palabras deshonestas. Son las palabras que causan que los oídos chillen, como te dije yo en un comienzo. Esas no son palabras de un hijo de Dios. Un hijo de Dios tiene que tener sal. Un hijo de Dios tiene que tener esa sazón. Tiene que tener esa gracia cuando se dirija a las personas. Tiene que ser de edificación. ¿Para quiénes? Para los oyentes. Para las personas que le oyen. Tiene que ser de bendición. Y eso es algo muy importante. Ahora, si analizamos en dos partes este versículo, podríamos mirar la primera parte, que es: para que sepáis, la primera parte dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada ¿con qué? Con sal. Que tu palabra siempre sea con gracia, sazonada con sal. ¿A qué se refiere a esto? La Biblia dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca del hombre, sino lo que sale ¿de dónde? De dentro del corazón. Amén, hermanos. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los homicidios? ¿De dónde vienen todas estas cosas? Menciona la palabra. ¿De adentro de dónde? Del corazón. Amén, hermanos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia de lo que nosotros tenemos es que habla nuestra boca. Entonces,
Cuando nosotros leemos esta palabra, que nuestra palabra siempre sea con gracia, me habla de que esa palabra tiene que tener una raíz, tiene que tener una bendición, tiene que tener un origen. Y para poder que esa palabra salga adecuadamente de nuestra boca, tiene que haber un corazón sano. Tiene que haber un buen corazón, un corazón bendecido. Tiene que ser un corazón que no tenga odio ni resentimiento. Cada uno da de lo que tiene. ¿Cuántos dicen amén? Cada uno da de lo que tiene. Si tú tienes palabras de odio, tienes resentimiento cada vez que hablas, es porque tu corazón está así. Y nosotros como creyentes necesitamos que nuestro corazón esté de otra manera. No un corazón duro, sino un corazón de carne, un corazón bendecido. ¿Cómo, pastor, puedo tener yo un corazón bendecido para que lo que salga de mi boca no me contamine, sino que sea de bendición para mí y para los que me oyen? Pues, ¿cómo puedo tener yo ese corazón? Un corazón que se rinde constantemente a Dios. Un corazón, dice la Biblia, contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Eso dice la palabra. Cuando yo lleno mi corazón de la palabra de Dios, cuando yo lleno mi corazón de oración, cuando lleno mi corazón de alabanzas a Dios, pues ¿qué voy a hablar? La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla ¿qué? Pues la boca. Entonces mi boca va a tener palabras de bendición. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que cuando tú no tienes una palabra de bendición, cuando tus palabras son sarcásticas, cuando tienes una cantidad de conflictos cada vez que habla tu boca, es porque tu corazón necesita más de Dios y menos del hombre. Tu corazón necesita llenarse de las cosas del Señor, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y no hay otra manera de tú ser una persona que tenga sazón en lo que habla, en lo que dice, si no es con Dios. Y Dios transforma la vida de las personas. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Juan tuvo muchos inconvenientes de carácter, y ustedes lo saben. Fue uno de los que dijo: ¿por qué no desciende fuego del cielo, Señor, y que los consuma a todos? Porque no escucharon tu predicación. Las palabras del apóstol no eran unas palabras buenas. El apóstol Pedro, ¿cuántas veces también decía cosas? Era violento, le cortó la oreja por allá a un soldado. Y sin embargo el Señor transformó sus vidas. A Juan lo transformó y lo convirtió en ese apóstol del amor. Por eso hablamos del evangelio de Juan, que es el evangelio del amor. Ningún otro evangelio como Juan, y primera y segunda y tercera de Juan, hablan tanto del amor como ese. ¿Y quién era él? Un hombre que tenía un corazón duro. Un hombre que de dentro de su corazón no salían cosas tan buenas como en el tiempo del ministerio que le tocó a él predicar la palabra de Dios. Hablo de Juan. Cuando estaba recién siendo un discípulo, todavía su corazón necesita ser transformado, necesitaba ser cambiado. Y de repente así hay muchos creyentes que ya están empezando a caminar con Dios, pero todavía no han dejado el pecado de hablar necedades, de decir cosas que hieren y que ofenden a las personas. A veces mencionaba yo ahorita comenzando el mensaje acerca de las redes sociales, del internet. Muchos hoy escriben bobadas y se escudan a través de un teclado, a través de una pantalla de un celular o a través de la pantalla de una computadora, para decir cosas que no edifican, para ofender, para maldecir a las personas, para decir groserías. Y a veces me pongo yo a mirar y veo aún el contenido que en las redes sociales los supuestamente cristianos suben todo el tiempo. Y de eso también me dice cómo está su corazón. De lo que tú subes en las redes sociales, de lo que tú compartes en tus redes sociales, me dice cómo está tu corazón. ¿Sabías eso? Tu Facebook, tu Twitter, tu YouTube, todo lo que tiene que ver con las redes sociales y que tiene tu perfil, refleja lo que tú eres realmente. Muchos se escudan a través de los teléfonos, a través de la tecnología, detrás de unas teclas, y creen que eso es distinto. No, muchas veces ahí es donde se refleja el verdadero corazón que tienen muchos. ¿Sabías eso? A través de un teclado, a través de la pantalla de un computador, se sienten seguros, insultan a las personas, no pueden tener una conversación sana.
desde el punto de vista de mi opinión y yo escuchar la opinión de los otros, sino que se la pasan insultando, diciendo cosas. O hay creyentes que simplemente o dicen ser creyentes y lo que hacen es subir contenido que no glorifica a Dios. Nuestro Facebook también tiene que ser un Facebook conforme a la santidad que Dios nos pide. ¿Cuántos dicen amén? Nuestras redes sociales tienen que ir acorde también con lo que Dios dice en su palabra. ¿Quién dijo que eso pertenecía a otro mundo? Eso está aquí entre nosotros. No aparece en la Biblia, pero eso está aquí entre nosotros. Y todo lo que tú hagas, sea en las redes sociales o sea acá, en lo virtual o en lo natural o en lo real que veamos, tiene que ser conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y la Biblia dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Si somos la sal de la tierra, tenemos que hablar cosas que edifican. Si tú eres creyente y todavía se te salen palabrotas, tienes que quitar eso de allí. Ay, pastor, gracias a Dios yo ya no digo palabras. Ok. Y haces sarcasmos, tiras indirectas. Cuando hablas tiras pullas o hablas directamente. Una de las cosas que más me molesta y le digo yo a mi familia es las indirectas. Y he tratado siempre que en mi casa nunca existen las indirectas, que no existan. Nos gusta ser directo, claros, transparentes, fronteros, de frente se habla. A veces puede que duele un poquito. A veces puede que suene un poco fuerte, feo, pero es preferible colocarse colorado un momentico y no pálido toda la vida. Así me enseñaron a mí. Y cuando miro la palabra del Señor, veo que es así, hermanos. Necesitamos llamar a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo, y decir las cosas como son de frente, hermanos. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Eso se llama tener carácter. Amén, hermanos. Se llama tener carácter. Y yo no puedo tener mis redes sociales, yo no puedo tener la tecnología para escudarme en mi pecado. O tener ciertas cosas para congraciarme con otros, tener el favor del hombre. No me importa perder el favor del hombre con tal de que siempre tenga el favor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que realmente importa. Nuestros valores no están en venta ni están en juego. Nuestros valores no se rifan. Nuestros valores tienen que ser siempre los mismos. Amén, hermanos. Ahora la segunda parte dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Supongamos que nos ofenden. ¿Cómo estamos respondiendo ante esas ofensas? Debe haber una reacción, obviamente. Si a ti te ofenden, naturalmente hay una reacción. Y posiblemente si te ofenden, tú vas a responder de la misma manera, agresivo. En la medida en cómo recibiste la agresión, pues así mismo uno dice, normalmente respondería así. En un pasado yo lo hice, hermanos, antes de tener a Cristo. Pero cuando empecé a caminar con el Señor, entendí que el Señor no respondía con la misma agresión con que lo agredían, sino que respondía de una manera distinta. Por eso leamos nuevamente el versículo. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. Nuestra palabra tiene que tener sazón, tiene que tener esa sal, tiene que tener ese toque de santidad también, para saber responder a cada uno. Si son agresiones, tenemos que saber responder. Amén, hermanos. Tenemos que saber responder. Mi esposa, hay una palabra que le gusta mucho, que la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera, ¿qué hace? Hace subir el furor. Y necesitamos aprender el consejo de Dios. Tenemos que aprender a responder a los demás. Eso es algo bien interesante. Ahora, escúcheme bien esto, lo que le voy a decir. La sal se utiliza para preservar los alimentos. En nuestro caso, si hablamos espiritualmente, ¿cierto? La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Nuestra palabra tiene autoridad. Cuando predicamos la palabra, llevamos un mensaje de bendición. Y ese mensaje de bendición tiene que calar en el corazón de las personas. Atención con eso. La sal la utilizamos para preservar los alimentos. Pero la sal en el plano espiritual
la utilizamos también para preservar la vida. Porque una palabra puede hacer mucho daño malintencionado. ¿Cuántos creen eso? Pero una palabra bien dicha, una palabra con bendición, es una palabra que puede marcar la vida de una persona. Así como las palabras negativas marcan la vida de una persona, las palabras de bendición también pueden marcar la vida de una persona. Y eso es algo poderoso. Cuando hablamos palabra de Dios, estamos hablando bendición. Y por tanto las personas que están alrededor nuestro se van a edificar. Y tú necesitas aprender a edificar, no con palabras de maldición. Si vienes a la iglesia, es tiempo de cambiar el lenguaje. Si vienes a la iglesia, es tiempo de dejar de maldecir. Porque hay gente que maldice. Hay gente que dice una cosa y la otra y se quejan todo el tiempo. Y en vez de tener alabanza, tienen quejabanza. Es el tiempo de cambiar nuestro hablar. Es el tiempo de dejar de desear a ese hermanito que está en la iglesia y que a veces se comporta un poco difícil y entonces yo lanzo palabras o lanzo indirectas, o ese hermano de sangre cuando están allá los jóvenes en su casa con el uno, con el otro, se dicen una cosa a la otra, o cuando mencionan mi papá, mi mamá, etcétera. Es hora de cambiar nuestra manera de hablar. Dice la Biblia que nuestra palabra siempre sea sazonada, que sea con gracia, con sal. ¿Con qué objetivo? Para que podáis y aprendáis a responder a cada uno. Eso dice la palabra. Hay que aprender a responder. No solamente somos sal en la predicación, no solamente somos sal para llevar a otros a Cristo, sino que tenemos que aprender a responder. El enemigo siempre nos va a buscar, siempre te va a buscar la caída. Siempre te va a colocar las cascaritas para que tú te enredes y tú puedas venir y pasar por alto este consejo de Dios y responder agresivamente, responder carnalmente. Porque cuando a veces respondemos carnalmente, ¿qué decimos nosotros? Ay, nos bajamos de la cruz. Pero si nosotros hemos muerto para que Cristo sea formado en nosotros, un muerto no se baja de ninguna parte porque está muerto. Amén, hermanos. El que quiere venir en pos de mí, ¿qué dice la Biblia? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué? Y sígame. ¿Qué podemos nosotros concluir en este tema? Que todo lo que nosotros recibamos en el corazón, sea bueno, sea malo, va a salir ¿por dónde? Por la boca. Va a salir por nuestra boca. Por eso decía el apóstol, un miembro tan pequeñito, ¿cómo puede encender un fuego? Dice que aquel que logre dominar la lengua, dominará todo ¿qué? Su cuerpo. Así como un barco es guiado por un timón tan pequeño, semejante nave tan grande, nuestro cuerpo también es dominado ¿por qué? Por la lengua. Si nos colocamos a tocar el tema de murmuraciones, etcétera, del juzgar, pues aquí nos vamos a quedar mucho tiempo. Pero permítame hoy dejarle esto en su corazón. Llénese de palabra, llénese de oración, llénese de cosas que edifican su corazón, porque usted verá que será más fácil empezar a cambiar la manera en que hablamos. En la manera en que usted habla, usted va a empezar a cambiar. Pero si usted todo el día se llena su corazón de noticias, que el 99/9 son negativas. Si todo el día se llena de novelas, que lo único que genera son conflictos y conflictos y conflictos, y todo el tiempo usted no hace sino ver ese tipo de contenido, que lo que le genera es angustia y sentimientos encontrados en su corazón. Cuando usted hable o no esté de acuerdo en algo en su casa, con su pareja o con sus hijos, automáticamente ¿qué va a salir de su boca? Lo que vio en las noticias y lo que vio en la novela. ¿Me entienden, hermanos? Porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Pero cuando es un corazón sano por Dios, cuando es un corazón restaurado por Dios, cuando es una persona que ha nacido de nuevo y se alimenta de la palabra, se alimenta de la oración, se alimenta de la adoración en cuanto canta salmos, himnos,
y bendice a Dios. Cuando usted habla con una persona, ¿qué saldrá de esa boca de esa persona que hace todo lo que te acabo de decir? Saldrá palabras de bendición. Vas a querer hablar con esa persona. Y si eres tú, la gente va a querer escucharte. Porque todo el mundo va a estar pendiente, atento de qué palabra va a salir de tu boca. Porque saben que siempre que hablas, hablas con sabiduría. Hablas con bendición. No hablas cosas contrarias a lo que Dios quiere. Y las palabras tuyas se vuelven dulces. Así como la Biblia dice que tu palabra es más dulce que la miel. Nuestras palabras también serán dulces. Serán de bendición para otros. Y nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de ¿qué? De hablar. Si somos creyentes, nuestro lenguaje tiene que ser el lenguaje de la fe. Si somos creyentes, tenemos que caminar en lo sobrenatural. ¿Por qué, pastor? Porque las palabras de Dios se necesitan creer. Y para este mundo son locura. Y muchas veces en el plano natural no se puede medir lo de Dios. Porque Dios se mueve en lo sobrenatural. Hay cosas que son incomprensibles para el hombre, pero que son cuerdas para Dios, sensatas para Dios. Y aunque no las entendamos y las obedezcamos, veremos el resultado, el fruto de nuestra obediencia a eso que parecía inverosímil, y nos damos cuenta de que estábamos en lo correcto. Amén, hermanos. Y necesitamos caminar siempre en esa dirección. Olvidarnos de esas palabras desastrosas que manejábamos en el pasado. Tenemos que olvidarnos de eso, que lo único que generaba en un ambiente tenso. En una casa, cuando hay palabras de maldición, en una casa, cuando hay palabras hirientes, cuando hay sarcasmos, cuando hay ese tipo de indirectas todo el tiempo, el ambiente de una casa es pesado. El ambiente de una casa es como maluquito. Pero cuando hay palabras de bendición, cuando hay palabras de cariño, cuando se dice mi amor, te bendigo, esto tal cosa, claro, cómo no, pero sí, claro, ven para acá. Y todo el tiempo es con ese cariño, ese amor de parte de Dios que se refleja en lo que dice. El ambiente de esa casa será totalmente ¿qué? Diferente. Será de bendición. Y eso solo se logra a través de ¿quién? Del Señor. Yo le invito a que usted revise cómo está hablando. Si usted todavía no tiene tanta esa palabra de bendición que sale de su boca, y no me refiero a aprenderse la Biblia. Ser cristianos que hablen bien o que nuestras palabras sean con gracia y siempre sazonada con sal, no quiere decir que el cristiano no tenga errores. Los va a tener. Pero que nuestro comportamiento continuo, nuestro esfuerzo continuo sea de que casi siempre que cuando te ven, sabe las personas de que tu palabra va a ser una palabra de bendición. Una palabra que transforma, una palabra que bendice. Una palabra con sabiduría. Amén. Pastor, no tengo mucha sabiduría. La Biblia ¿qué dice? Que el que tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídele a Dios. El cual da abundantemente y sin reproche. Entonces necesitamos pedirle a Dios sabiduría. Salomón podía haber pedido riquezas, ¿recuerdan? Salomón podía haber pedido muchas cosas. ¿Y qué fue lo que pidió Salomón? Sabiduría para poder guiar al pueblo. Sabiduría. Y como le pidió a Dios sabiduría, Dios le dio larga vida y Dios le dio mucho dinero. Lo bendijo económicamente. Porque tenía algo importante, que era la sabiduría que viene ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Que tu palabra siempre venga sazonada ¿con qué? Con la sal de Dios. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Amado Dios y Padre eterno, te doy muchas gracias por la bendición que me has regalado de poder compartir tu palabra. Hoy quiero pedirte, Dios de los cielos, que nos bendigas de una manera poderosa y que nos ayudes, Señor, a controlar nuestra lengua y a hablar palabras de bendición. Como dice la Escritura, que nuestra palabra siempre sea con gracia, sazonada con sal,
para que sepamos cómo debemos responder a cada uno. Ayúdanos, Señor, que de la abundancia del corazón habla la boca. Tú lo dijiste en tu palabra. Ayúdanos a tener el corazón con la abundancia de la bendición, con la abundancia de la sabiduría que viene de lo alto, no con la sabiduría del mundo. Te lo pido en el nombre de Jesús.